Antes de hacer mención y de presentarles las compilaciones que en NTC hemos realizado de notas y registros sobre los dos hechos históricos que hoy nos convocan, la coronación y la muerte de Julio Flores hace 90 años, y demostrarles aquellas relacionadas con algunos aspectos centrales de su trayectoria vital y de sus obras y de la crítica, recurrimos, al no ser especialistas, a las miradas y valoraciones literarias de quienes sí lo son y se desempeñan de manera reconocida en el oficio de escritores. Es el caso específico de la brillante intervención que acaba de hacer Amparo Romero. Unas pocas manifestaciones y textos de reciente ocurrencia y publicación tocan con el poeta Flores y con los temas centrales. Mencionemos algunos. El enterrador. En octubre del año pasado nos topamos con dos palabras en una columna escrita en El País por nuestro admirado poeta Medardo Arias Santizábal. Su texto, Roca el enterrador, termina con una contundente afirmación habida cuenta del quizá. Después de Aurelio Arturo, Álvaro Mutis, Gonzalo Arango, Giovanni Queset y Raúl Gómez Tati, quizá no ha nacido otro gran poeta en Colombia. La columna se refiere al contenido del libro Galería de Espejos que había publicado en abril del 2012 el poeta Juan Manuel Roca. Con fuertes y contundentes términos se refiere Arias a Roca. NTC registró la columna y el debate general. Dice Arias al inicio de su columna, y esto lo traigo a referencia por el tratamiento que muchos poetas, muchos escritores, a través de los años, le han dado a Julio Flores. El poeta Juan Manuel Roca acaba de publicar un libro en Alfaguara, Galería de Espejos, en el que se observa la intención de decapitar a muchos de los poetas que en Colombia se han tenido como valiosos, para dejar al final solamente indemne y por tácita conclusión su propio trabajo literario. En los terrenos de la poesía y de la plástica, más que en cualquier otro ámbito cultural, bardos y pintores se arrancan la piel con epítetos, con metáforas y a veces con silencio. Al parecer, así es en todo el mundo. Los poetas conforman el género más exquisito, envidioso y excéntrico de la arena cultural. Bien valen la pena estas citas referidas en el caso especial de Julio Flores. Boda Negra. Hace 8 días nos topamos en verso, ató con cintas los desnudos huesos del poema Boda Negra, en el título de la columna de Julio César Londoño en El Espectador. En ella el escritor le atribuye la autoría de dicho poema a Julio Flores y hace sustanciosas y controversiales referencias al poeta y a la poesía en general como temas centrales. Sea la oportunidad para resaltar el aspecto fundamental que plantea en cuanto a la poesía sencilla y a la poesía difícil o con criptogramas. Sitúa a Flores, y no, en mi opinión, no lo deja muy bien parado en el sector de los poetas sencillos, y yo diría que lo califica como malo. Sentada en sus laureles, a mediados del año 2001
hace 12 años nos topamos el artículo Diatriba contra la poesía colombiana sentada en sus laureles, escrito por el poeta y narrador Eduardo García Aguilar en el suplemento literario del Tiempo. Se inicia decapitando casi cruentamente a Silva y a Flores y rescatando algo de Guillermo Valencia. Después de un largo recorrido y de muchas decapitaciones y entierros, al final García Aguilar nombra y elogia a sus grandes y buenos poetas, todos ellos de generaciones recientes. Por aquellos tiempos lejanos de la publicación de aquel ensayo bien extenso, NTC daba sus primeros pasos y se difundía como modesto mail para un reducido número de parientes, amigos y relacionados. ¿Cuánto nos costó escanear el texto de tan extensa diatriba? Claro que mayores dificultades tuvimos en 1998 al escanear o transcribir, no lo recuerdo, el extenso y maravilloso cuento Pesadilla en el hipotálamo. Ustedes saben quién es su autor. Hago esta referencia y agradezco la mención que se ha hecho a nuestro trabajo y al de NTC, que realmente estamos cumpliendo en este año 13 años de labores. Consideramos que en Internet hay una significativa y muy buena recopilación de lo que ha sido la actividad poética y la actividad intelectual y cultural del Valle del Cauca y de buena parte de Colombia. Roca, Jaramillo y Bonet pontifican. En el año 2008 nos topamos en el Festival Luna de Locos en Pereira, donde Gabriel en el año de 1942 se había topado con la vida. Durante el evento fuimos a un conversatorio sobre la poesía colombiana, entre los tres mencionados, Roca, Jaramillo y Bonet. Hablaron de Grey, de Carranza, El Padre y de Gómez Happy. Estos tres, entre otros, salieron desplumados, muy mal heridos y casi enterrados. Nada de Julio Flores. Nuestro tío, Iván Arbeláez, menor que Gabriel y el hijo menor de su abuelo, el carnicero de Galería Antigua en Río Negro, Antioquia, quien nos acompañaba, nos reclamó, tanto por la no mención de Julio Flores como por la forma como estos distinguidos poetas trataban a sus colegas contemporáneos. El abuelo Vicente, nacido en 1894, casi analfabeta, era admirador furibundo de Julio Flores. De memoria recitaba sus versos y cantaba sus canciones. Esta herencia la recibieron casi todos sus hijos, 14. En 1916 estuvo presente con algunos de sus hijos en el célebre recital que dio el poeta en Medellín, y luego en 1923 viajó y estuvo en la coronación. Antología Múltiples 1 y 2 de Luna Nueva, 2007 y 2013. En estos dos recientes libros, 28 escritores, la mayoría poetas y algunos pocos narradores, fueron convocados para seleccionar cada uno 10 poemas que en su gusto consideraban los mejores de la poética nacional durante el siglo XX y comienzos del presente. Dice su compilador, el poeta Omar Ortiz: se les ofrece entonces a los amantes y estudiosos de la poesía un invaluable texto, múltiple y cambiante, como una especie de caleidoscopio poético que dialoga entre sí
en una maravillosa galería de espejos que nos atrapa y sorprende. En la selección, con un total de 280 poemas, solo Don de Silva, el único sobreviviente del siglo XIX, los poemas de Julio Flores, aunque vivió y escribió algunos de ellos, los mejores para algunos críticos, en los primeros 23 años del siglo XX, no fue recordado ni mencionado. Por todo, pero no todo ha de ser desconocimientos, decapitaciones, olvidos, desamores, cementerios y entierros. Ayer nos topamos con el texto que leyó el poeta Otamario Arbeláez en el homenaje que se le rindió a Julio Flores en Bogotá, en el parque que lleva su nombre y en donde está uno de los 3 bustos que recuerdan a Flores en Colombia. Los otros 2 están, uno en Zipaquirá, donde nació en 1867, y el otro en Usiacurí, donde fue coronado como poeta nacional y donde murió en 1923. Otamario tituló su ensayo "No todo le llegó tarde a Julio Flores, desagravio público al poeta". Un sucinto y buen resumen de los logros, reconocimientos y permanencias del poeta homenajeado presenta Otamario. Y unos cuantos delicados coscorrones a sus detractores, algunos colegas de oficio, de Flores y del orador, como Gonzalo Arango y Fernando Garavito, entre otros. Recordemos a Gonzalo Arango hablando de Julio Flores. Julio Flores ya no existe, por fortuna para la poesía. El aire está más puro sin su tufo y sin sus flores negras. El nadaísmo deposita sobre su tumba en Usiacurí 80 toneladas de lirios para que este señor que lo enlutó todo con su aliento no venga jamás el mundo a robarnos la luz de sus fúnebres secos. Poeta Julio Flores, de una vez por todas no haga más ruido con sus huesos. Al menos sea culto y deje dormir a sus vecinos. No se nos debe olvidar que los señores nadaístas quemaron la novela María de Jorge Isaacs. Recordemos a Fernando Garavito, ambos muertos, Gonzalo y Fernando Garavito. Siendo director de Extravagario, el suplemento cultural del diario El Pueblo de Cali, hizo un balance de la obra de Flores y concluyó que no era un fenómeno literario sino sociológico y que correspondía a los científicos explicar qué decían al 53% de analfabetas del país unos versos morbosos y superficiales, añadiendo de paso un inventario de los tropos más comunes de su obra. Me voy a permitir leer: abandonar, amante, angustia, bóveda, cobardía, cementerio, desnudo, desventura, desolación, desgarrado, desilusión, engañar, entumecer, espectro, expirar, fosa, frío, gusanos, heces, huérfano, inconsolable, infinito, grato, inmundo, lívido, lloro, lunapar, negro, nieve, noche, mentir, mudez, muerte, oscuro, páramo, parca, sangriento, seco, silencio, soledad, sollozo, sombra, taciturno, trágico, triste, tinieblas, tumba. Eso decía don Fernando Garavito. Amiguísimos fuimos durante la existencia de Garavito por su relación muy cercana con el poeta Eduardo Carranza y por haber sido el esposo de María Mercedes Carranza.
pero pues ¿quién lo recuerda ahora como poeta? Entre otras cosas, muy malos poemas en mi modesto concepto. Se nos ocurre afirmar que algo de exageración, mala leche y desconocimiento de la vida y obra de Julio Flores hay en los textos que estos dos colegas de él, ambos muertos, han dejado. Y lo mismo es posible que se presente en otros lectores y analistas, muchos de ellos aún vivos. Nosotros, como elementales lectores, nos solidarizamos con aquellos que durante su existencia y después le han reconocido importancia y valor. Entre ellos muchos de sus contemporáneos en Colombia y en el exterior, los cuales menciona y registra con gran detalle y amplitud.